de Zaragoza en 2016. Se licenció también ahí y también en la licenciatura en Historia del Arte en el año 2006, en primer lugar, y posteriormente en Historia en 2009, y ha alternado el trabajo académico con la gestión de patrimonio cultural y la docencia en educación secundaria hasta el presente. Desde 2023, como decía, es contratada Ramón y Cajal en el Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza, y anteriormente ha pasado como investigadora postdoctoral por la Universidad de Valladolid y por la Universidad del País Vasco. La orientación de sus temas de investigación ha virado desde el estudio de las formas de hábitat en el espacio rural medieval hacia el análisis de la economía medieval desde un punto de vista social y cultural, y es autora de numerosos artículos, algunos libros y también como coordinadora de varias obras colectivas. Entre ellas citaré la que es la publicación de su tesis doctoral, titulada el libro Grandes mercaderes de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, Zaragoza y sus mayores fortunas mercantiles, 1380-1430, publicada en 2018 por el CSIC, y junto a Guillermo Tomás y Carlos Laliena es autora también de la publicación del original de la letra intimada, la carta autógrafa del Justicia de Aragón Juan Jiménez Cerdán en 1435. También ha coordinado, como decía, varias obras colectivas, y no me resisto a citar la más reciente, titulada Arqueología y Arte en la representación material del Estado en la Corona de Aragón, siglos XIII-XV. Sin más preámbulos, su intervención de esta tarde lleva por título En ausencia de rey, Calatayud y sus aldeas durante el Interregno, 1410-1412. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reiterar de nuevo mi agradecimiento tanto a mi colega Mario Lafuente del Grupo de Investigación CEMA como al Centro de Estudios Bilbilitanos y al Centro UNED Calatayud por acogernos y por darme la oportunidad de dar difusión a mi trabajo como investigadora y también un poco amplificar mi trabajo como docente en la Universidad de Zaragoza, transmitiéndoles en directo y en diferido esta intervención de hoy. Comienzo con estas breves líneas, como ven, tremendamente pragmáticas, que resumían los dirigentes turolenses para las generaciones futuras los acontecimientos fundamentales del Interregno. Ya ven que muy sucintamente, en 4 pinceladas, resumían esto. Conocemos como Interregno a una grave crisis política de más de 2 años de duración en realidad, en que se ven asumidos los territorios del conjunto de la Corona de Aragón entre los años 1410 y 1412, al fallecer el rey Martín I sin dejar designado un heredero al trono. Como veremos en detalle, el problema dinástico se había abierto ya en unos años, en julio de 1409, como también ha señalado el doctor Castaño, con la muerte de su hijo Martín el Joven. Y la importancia de este suceso, que habría podido tener una solución mucho menos traumática, radica en la división de las élites políticas de la corona y las dificultades para llegar a una resolución. Dentro de la arena política, como ya se puso en evidencia tanto por la doctora Echevarría como por el doctor Sesma en la jornada de ayer, el conocido como Papaluna era una figura de primer nivel. Es por ello que, como aragonés, el papel de Benedicto XIII en el Interregno fue muy destacado, y los acontecimientos de 1410 y 1412 tuvieron lugar después de verse forzado a abandonar Aviñón y trasladarse a los territorios de la Corona de Aragón. Como miembro de un linaje nobiliario de primer orden, tuvo un gran peso político, y hay que destacar que Pedro Martínez de Luna conoció los círculos cortesanos aragoneses desde muy joven, y ya también nos decía ayer el profesor Sesma cómo había cultivado la amistad de las figuras más jóvenes, en este caso ya del infante Juan, después Juan I, predecesor de su hermano Martín. En mi intervención voy a centrarme en la dimensión política, pero no quiero renunciar a ofrecerles, aunque sea de manera siquiera superficial, por lo reducido del tiempo,
la visión de las consecuencias sociales que tuvo esta esfera política. Para ello me serviré de un conjunto variado de fuentes, porque ¿qué es una historiadora sin sus fuentes? Y les diré que en este periodo se observan importantes lagunas en la documentación por lo convulso de estos años. También el doctor Castaño nos ha dibujado cómo efectivamente estas décadas finales del 14 y principios del 15 fueron realmente complicadas. No obstante, contamos con repertorios, conjuntos completos documentales, como son los bularios de Benedicto XIII, publicados por Ovidia Cuella, que salió ayer y ha vuelto a salir hoy. Y por otro lado, las crónicas nos ofrecen una narración ya cerrada a los acontecimientos, nos da la impresión de que ya tenemos todo narrado de una manera secuencial y cronológica, podríamos aprender mejor lo que ocurrió, pero sin embargo hay que tener en cuenta que son partidistas, son subjetivas y en muchos casos tienen una fuerte carga literaria. Lo que tienen que tener claro es que responden siempre a un relato. Siempre tiene que tener los episodios y la manera en que se narran los episodios tiene que tener una coherencia dentro de ese relato, con lo cual mucha precaución por ello. Y por ello me lamento también que el profesor Bautista no pueda acompañarnos porque precisamente iba a hablarnos de esta cuestión de las crónicas. Además, como han visto en la sesión de ayer, en la sesión de hoy, la documentación privada puede ser muy variada, de intercambios, de protocolos notariales, etc. ¿Cuál es el atractivo del interregno para quienes nos dedicamos a escudriñar el pasado? Pues bien, pone de manifiesto valores de clase y concepciones del poder y de la justicia con un gran impacto en las dinámicas sociales. Un impacto que en circunstancias normales se hallaba generalmente velado, ¿no? Como esta violencia sistémica cotidiana de la que nos hablaba el doctor Castaño. Pero la existencia de diferentes candidaturas, en el caso del interregno, con diferente peso, con diferente apoyo, provoca una enorme inestabilidad en toda la corona de Aragón que se traduce en una fractura de las élites sociales. Esto provoca numerosos conflictos sociales y un alto grado de violencia. Hay un desplome de la autoridad real, no hay unos referentes claros por ello, y entonces se deja al protagonismo a unas decisiones personales. Esas decisiones personales responden a vínculos familiares, a identidades de facción, identidades incluso de ciudad, de pertenencia a la ciudad. Por lo tanto, hay que realizar de manera individual y en este contexto y bajo esta presión unas decisiones en medio de, como digo, un clima nada favorable. Ahora bien, el conflicto se resume en dos bandos, generalmente urgelistas contra trastamaristas, porque de esta manera la mente humana realmente es fácil de comprender cuestiones que son mucho más complejas. En buena medida esto viene de la tradición de corrientes historiográficas que han adoptado una determinada posición en torno al interregno, pero también es cierto que la polarización fue buscada ya en el momento, ya en 1410-1412, por parte de quienes protagonizaban estos acontecimientos, como les voy a tratar de explicar, ¿no? Se busca esa división en únicamente dos bandos y eliminar candidaturas que molestan. Para facilitar mi exposición, les señalo, además de, aquí tienen un rosario de los monarcas y el del medio es Martín el Joven, del que voy a hablar ahora. Las fases del periodo. En primer lugar tenemos el fallecimiento de Martín el Joven, que es como el preludio del interregno. A continuación voy a pasar a repasar esos primeros momentos de la toma de decisiones entre la muerte del monarca en 1410 y el asesinato del arzobispo de Zaragoza un año después. La segunda etapa del interregno comprende la actuación del Parlamento aragonés en Alcañiz hasta llegar a la Concordia, que lleva el nombre de esta ciudad, de 1412, y el último momento, tercero momento del interregno, es desde la reunión de Castelmarzo hasta la proclamación de Fernando de Trastámara como rey el 28 de junio de 1412. Pues bien, la incertidumbre se desencadena en julio de 1409 al conocerse la noticia de que Martín el Joven había fallecido. Martín era rey de Sicilia, por su esposa
y esposo, perdón, de Blanca de Navarra, que más adelante será reina de Navarra, y era el único descendiente vivo del rey de Aragón, que había enviudado en María de Luna en 1406. Como medida desesperada ante esta situación, Martín I se compromete con Margarita de Prades, una joven de 21 años, perteneciente a una rama secundaria de la Casa de Aragón, de la familia reinante. El oficiante de las nupcias fue el mismo Benedicto XIII, quien bendijo la unión en un palacio que servía como retiro habitual de Martín, en Bellesguard, en la actual ciudad de Barcelona. Sin embargo, como se imaginarán, el plan para tener descendencia no tuvo frutos. El único descendiente directo, pues, de Martín I era Fadrique. El problema de Fadrique es que se trataba de un hijo de Martín de Sicilia, nacido fuera, mientras este estaba casado con Blanca de Navarra. Entonces, esta situación de ilegitimidad obligó al monarca a tener que maniobrar para nombrar a Fadrique su sucesor. Ya Martín el joven lo había iniciado, pero no hasta que murió este hijo de su matrimonio con Blanca de Navarra, en 1407, lo nombra conde de Luna y señor de Segorbe. Es un primer paso para la legitimación de Fadrique, lo reconoce como hijo suyo, aunque nacido fuera del matrimonio. Su abuelo muere, Martín I muere antes de conseguir los apoyos necesarios, y si bien Benedicto XIII había sido el acompañante de Martín en esta andadura, no se atrevió a seguir el plan de la legitimación de Fadrique una vez falleció Martín. Martín I no puede imponer su voluntad porque la esfera política de la corona de Aragón está fracturada. El liderazgo más clave se encontraba en el personaje conocido como Jaume el Dissortat, el desdichado. Este pertenecía a la Casa de Aragón, la familia reinante en la corona, como pueden ver en la caja. La tapado, lo tapa, no ha caído. Bueno, esta es la caja sepulcral de su hermana, que fue abadesa de Sigena. Sí, igual podemos mover esto. Y entonces ven ahí las barras de Urgel frente, o sea, las barras de Aragón, perdón, con Urgel. Y repetidamente Aragón y sus diferentes. Perfecto. A ver, aquí, ¿la veis? 1434, Blasco de Grañén. Como decía, tiene vínculos evidentes, Jaume d'Urgell tiene vínculos evidentes con la casa reinante. De hecho, insistía en hacerse llamar Jaume d'Aragó, para dejar claro que sí, conde d'Urgell, pero yo soy Jaume d'Aragó, de la misma casa reinante. Los vínculos son repetidos. Casa con Isabel de Aragón, con la que se confunde precisamente esta Isabel de Aragón, la hermana, hija de Pedro IV, lo que le convierte, por un lado, en cuñado de Martín el Humano, que era 30 años mayor que él, y que era además primo de su padre, como digo, constantes vínculos. Martín confió en él desde muy pronto, le ofrece en 1408 suceder a su difunto padre en la lugartenencia. Sin embargo, ya en ese momento se encuentra con la oposición de la política aragonesa. Los representantes del reino, los diputados, se niegan a aceptar esta designación real, arguyendo unos derechos forales. Jaume, descansa en la importancia de su matrimonio, su poder, descansa en la importancia de su patrimonio y en las alianzas, como digo, parentelares y clientelas adquiridas que se despliegan por todos los territorios de la corona de Aragón. Ahora bien, precisamente por esos vínculos, hereda igualmente enemistades y tenía en contra a quienes querían hacerse paso en las nuevas formas de la política. En palabras de José Ángel Sesma Muñoz, era un candidato de los tiempos pasados y las formas antiguas. Martín, pues, siguió una línea conservadora, apostando por Jaume d'Urgell como hombre fuerte, como persona poderosa para pacificar la situación dentro de los territorios aragoneses. Al nombrarle a la muerte de Martín el Joven el cargo
de Procurador General de Aragón, quedaba vacante, digamos, por la muerte de Martín el Joven. Este nombramiento obliga a todas las figuras políticas relevantes a posicionarse, porque tradicionalmente, aunque no era ley, este cargo de la Procuración General recaía siempre en el heredero al trono. Luego, como digo, esto obliga a organizarse en el tablero político. El conde de Urgel tenía importantes valedores. El más importante fue Antón de Luna, señor de Almonacid de la Sierra. Antonio era el cabeza del linaje de los Martínez de Luna, era pariente cercano, por ello, de la reina María de Luna, esposa de Martín I, y de manera un poco más lejana, más distante, de Benedicto XIII. Antón de Luna era una figura fundamental de la política aragonesa. Su madre, Elfa de Xérica, era descendiente del rey Jaime I, conocido como el Conquistador. Toda su familia, todo su parentesco, siempre se valió de esto, de ser descendientes de Jaime el Conquistador. Y, como digo, era el cabeza de linaje de los Luna, y esto también suponía, como en el caso, les decía, de Jaume d'Urgell, esto supone importantes enemigos. En Aragón es la familia de los Urrea, que desde tiempos pretéritos han estado enemistados, pero sobre todo tengan en cuenta que los Luna y los Urrea se alinearon de manera diferente, en diferentes bandos, en la unión de mediados del siglo XIV, previa a los momentos de la Guerra de los Dos Pedros. Los Luna fueron los victoriosos, los que en ese momento se alinearon con el rey, y los Urrea los que fueron rebeldes. Ténganlo en cuenta porque luego lo van a ver cómo va a ser al contrario. En efecto, la situación del reino en los últimos años del reinado de Martín I era violencia a duras penas contenida, y la enfermedad del rey le impedía desplazarse personalmente a Aragón, y los oficiales parecía que tenían poco empeño en imponer su ley, como les recuerda en varias ocasiones el propio monarca. Los ricos hombres, como Antón de Luna y todos los linajes que orbitaban a su alrededor, también en Calatayud, estaban en continuo conflicto, en facciones opuestas, y se hacía, como les decía, una falta necesaria, una figura fuerte como Jaume d'Urgell, y por eso le ofrece la lugartenencia y más adelante la Procuración General. Sin embargo, el conde se encuentra con una oposición frontal en la figura de Juan Jiménez Cerdán, justicia mayor del reino, que interrumpe el proceso institucional del nombramiento del conde como al frente del poder ejecutivo. Como vemos en la diapositiva, el rey le recrimina por carta su decisión, por obstaculizar esta decisión real, y le recuerda la cadena de mando, básicamente. De este modo, los destellos, estos estallidos de conflictividad y de violencia de las familias nobles se concretan en una serie de disturbios que conocemos como las alteraciones de Zaragoza de 1410. Ante la oposición de la Diputación y del arzobispo de Zaragoza a su nombramiento, añadimos un personaje más. Jaume d'Urgell introdujo en la ciudad de Zaragoza una gran cantidad, un gran número de hombres de armas, y esto deriva inevitablemente en graves enfrentamientos violentos. Es Zaragoza el escenario de un forcejeo de poder, más allá de la violencia. Lo que estamos hablando aquí es de política y de luchas de poder. Se intenta este poder imponer mediante la violencia, delegada en bandos por los varones del reino, los Luna y los Urrea. Como respuesta al papel jugado por Jaume d'Urgell, el humano revoca y suspende el nombramiento el 17 de mayo. Bueno, esta diapositiva me parece muy significativa de la personalidad de Juan Jiménez Cerdán. Como creo que Mario ha comentado en mi presentación, muy recientemente se ha publicado una edición de la versión manuscrita autógrafa de la letra intimada de unas memorias políticas de Juan Jiménez Cerdán, que fue muy longevo, y ya ven cómo explica estos momentos, se detiene mucho en estos momentos, precisamente en esta memoria política. O sea, recorre décadas de acontecimientos políticos, varios reyes a los que sirvió, pero sin embargo en este suceso
de mayo de 1410 se detiene dando un gran número de detalles. Ya ven que además omito varias, con los paréntesis, les omito varias digresiones del Justicia. Dice que aparece en su lugar de Pincheque, donde él se había ido a sus asuntos personales, le insiste, va con varios nobles y caballeros del reino, dice mucho, hace muchas alusiones Juan Jiménez Cerdán a los malos consejos que recibe el conde de Urgel, quizá refiriéndose a Antón de Luna, que siempre es como el mal consejero, ha quedado como en la historiografía como el mal consejero. Le dice que el reino, la voluntad del reino es que no, que Jaime de Urgel no sea procurador general. Hace alusión a que utiliza la fuerza, intenta de todas las maneras, y como el Justicia de Aragón se dibuja a sí mismo como una persona limitada en sus posibilidades. Ya les voy a explicar luego cómo esta imagen, bueno, parece un poquito, se da un poco de menos, porque él dice que mal que bien va escapándose del poderoso señor. Al final se refugia en el aseo de Zaragoza, y allí el conde de Urgel utiliza, ¿no? Mueve bregas, es decir, hay movimiento de ruido de espadas, diríamos, pero al final se tiene que retirar a la Almunia porque ve el conde de Urgel que no hay quien le apoye, no tiene suficientes apoyos a pesar de la fuerza de las armas. Piense que esto está escrito en 1435, ya unos años después. Jaume d'Urgell, por estos acontecimientos, estas alteraciones de Zaragoza, pierde el respaldo real. Eso le despoja totalmente del manto de legitimidad que reclamaba para sus pretensiones, ya viendo el futuro no muy lejano. Y esto tiene lugar justo cuando la salud del rey se resiente. Todo apunta a un final fatídico. La versión oficial es que el humano contestó en 2 ocasiones afirmativamente a la pregunta de si debía resolverse el asunto sucesorio mediante la justicia. Recordemos esa vía justitiae que mencionaba ayer el doctor Sesma. Benedicto XIII seguía con atención estos movimientos. Entre mayo y junio de 1409 residió en Barcelona, fue testigo de todos estos acontecimientos. Le interesaba conocer todo lo que se movía en la arena política en la Corona de Aragón y contar con el apoyo de quien fuera el futuro monarca, puesto que, como hemos visto, tanto ayer como hoy, su posición dependía de ello. El fallecimiento del monarca pone en marcha una maquinaria institucional que ya se había ensayado tan solo unas décadas antes al morir Juan I y reclamar el trono a su hija Juana. Y no obstante, en esta ocasión era más complejo, pues no había 2 contendientes, sino 7 candidaturas se presentaron. En ese momento queda clara la intención de las élites de toda la Corona de Aragón de actuar colegiadamente, no adaptar soluciones diferenciadas en cada uno de los territorios, y se llega al consenso de realizar un Parlamento General de la Corona presidido por el arzobispo de Zaragoza. Y tenemos que ver aquí el apoyo de Benedicto XIII. Presentamos rápidamente las 7 candidaturas, entre ellas una única mujer, Isabel de Aragón, hija de Sibila de Fortià y Pedro IV y esposa precisamente del conde de Urgel. Fue rechazada por una clara deficiencia, no ser varón. Más allá de eso, la muerte del primogénito real en 1409, Jaume de Aragón no era el pretendiente con más derechos, pero sí era el que estaba mejor posicionado. Pero eso era un año antes de fallecer Martín el Humano. Algunos de sus competidores de todas maneras estaban ya prácticamente descartados. Fadrique, porque la legitimación llega tarde. Alfonso de Gandía, porque su avanzada edad en realidad falleció en 1412 a los 80 años. Luego estaba prácticamente descartado. Luis de Anjou, por lo contrario, su corta edad. Sin embargo, me quiero detener en Luis. Luis era nieto de Juan I, hermano de Martín el Humano, y por su padre heredero al trono de Nápoles. También se conoce como Luis de Calabria.
era visto con buenos ojos por buena parte de la vida política de la corona. Era el caso de linajes como los Urrea en Aragón y los Centelles en Valencia. Sin embargo, su suerte va a correr paralela a la del conde de Urgel. Va a sufrir un duro revés tras el asesinato del arzobispo de Zaragoza, porque García Fernández de Heredia, no ocultaba su apoyo precisamente a Louis d'Anjou, y sus partidarios le solicitaron el apoyo militar, pero claro, Nápoles queda muy lejos y esto les llevó rápidamente a mirar a otro contendiente con una fuerte capacidad de movilización, y así llegó al regente de Castilla, Fernando de Trastámara, nacido en 1380. Al renunciar su sobrino Juan II de Castilla a cualquier derecho de la corona aragonesa, que daba tranquilidad sobre una posible amenaza a la integridad, ¿no?, de la corona de Aragón. Benedicto XIII ya había apoyado al que será en 1410 el de Antequera. Se volcó en la lucha que dirigía contra el reino de Granada. Ya hemos visto, tanto en la ponencia del doctor Castaño, Leonor de Lancaster ha salido mencionada, también ayer con el doctor Sesma, con la doctora Echevarría, estos vínculos con Castilla, ya desde antes de Fernando de Trastámara. Le brindó sostén económico, le brindó diferentes recursos, tenía puntos de apoyo allí, tenía un sobrino al frente de la importante sede arzobispal de Toledo. Para Pedro Martínez de Luna, contar con Aragón y Castilla significaba mantener un bloque de obediencia hispana en la disputa de las sedes, y además Louis d'Anjou no tenía esos buenos ojos porque su padre era de la obediencia pisana. En 1410 1411, distintos parlamentos, no se pueden llamar cortes, pues que no están presididas por ningún monarca. La representación de la Sociedad de los Territorios Ibéricos de la Corona estaba en estrecha comunicación, aunque cada uno seguía una diferente línea de actuación. Los dirigentes aragoneses escogieron como lugar de reunión la ciudad de Calatayud, pues Zaragoza ofrecía problemas, a pesar de una tregua forzada precisamente por el propio Benedicto XIII entre los cabecillas de los bandos. La estrecha tutela del Papa Luna fue el quien recibió en persona a los embajadores catalanes en diciembre de 1410, no impidió que pasaran los meses hasta que finalmente unos pocos diputados convocan el Parlamento del Reino desde las casas del arzobispo para el 8 de febrero de 1411. Calatayud era la segunda ciudad del reino, ya han visto que también en cuanto a la comunidad judía era así el caso, aunque había vivido en tiempos mejores antes de la guerra de los dos Pedros, como podéis suponer. Se encontraba muy bien comunicada, alejada de la frontera navarra y pirenaica, por donde siempre se temían las incursiones. Sin embargo, este temor frente a la frontera castellana no se destacó, y la distancia con Cataluña y Valencia obligó a estos territorios a tener una embajada o una comisión permanente siempre en las reuniones aragonesas. El 11 de mayo de 1411, un año después de las alteraciones de Zaragoza, el arzobispo de Zaragoza clausura el Parlamento ante la amenaza del bando de Urgel de hacerse con el control por la fuerza. Calatayud tenía dos bandos, los Liñán y los Sayas, los Liñán alineados con los Luna, y los urgelistas también eran fuertes en este entorno de Almonacid y de Aranda. Hubo diferentes puntos de fricción sobre diferentes cuestiones, y lo que sí que se consiguió acordar antes de esta clausura forzada fue la reunión de los representantes de los tres estados en puntos cercanos de las fronteras de los territorios a la manera de las Cortes Generales. Esto fue propuesto por Berenguer de Bardají, una persona estrechamente vinculada a Fernando de Antequera y a Benedicto XIII. Salía así fortalecida esta vía de la unión del consenso político por encima de la vía hermana, y una solución que vemos que emanaba directamente del entorno de Benedicto XIII. Aquí ven San Pedro de los Francos, donde tuvieron lugar estas reuniones del Parlamento aragonés.
Toda la corona de Aragón se ve sacudida con la muerte del arzobispo de Zaragoza. El 1 de junio se acusa a Jaume d'Urgell de haber ordenado la muerte de García Fernández de Heredia. Es el resultado de una escaramuza a las afueras de la Almunia entre compañías armadas de ambos personajes, de Antón de Luna y de García Fernández de Heredia. Las crónicas castellanas hacen hincapié en este suceso porque es el elemento fundamental de la justificación de determinadas decisiones políticas tomadas para respaldar la posición de Fernando de Antequera. Es un ataque a un personaje de primer orden, no solo en la vida eclesiástica, sino también en la vida política del reino. De esta manera, el infante de Castilla estaba en condiciones de defender un derecho por justicia y el asesinato del arzobispo contribuye decisivamente a descalificar a su oponente más fuerte, que es Jaume d'Urgell, que se convierte así para la propaganda fernandina, con estas palabras, en la némesis de su oponente. Antón de Luna o Guillem Ramón de Moncada, su cuñado, un gran rico hombre catalán, no se quedan parados e intentan, como ven en el segundo párrafo, defenderse de estas acusaciones y dibujan al arzobispo de Zaragoza como un tirano, como una persona que enronó e intentó poner trabas precisamente a las negociaciones, a las discusiones en Calatayud, frente a la manera en la que lo define la otra parte, ¿no? Como Lorenzo Valla, que es uno de estos cronistas y, como digo, con tintes literarios, emula a precisamente Tomás Becket que tienen en la imagen, ¿no? Se refiere casi, dice que es la persona, el más grande obispo del reino. Pues, digamos que lo eleva a una categoría superior, mientras que Antón de Luna lo intenta precisamente lo contrario, dibujarnos a un tirano. Dice que, como les digo, había durante las reuniones en Calatayud, dice que se había hecho con lugares de realengo por la fuerza, que iniciaba debates que impedían llegar a acuerdos sobre cuestiones menores, hasta que finalmente, de manera unilateral, dice Antón de Luna, decide licenciar y acabar con las discusiones, ¿no? Y mover a otro lado la reunión. Antón de Luna prueba ante el Parlamento catalán con estas cartas una defensa, porque sabe que ya hay un juicio en marcha, hay dos juicios en marcha, la vía civil y la vía eclesiástica, que además se resuelven rápidamente. Detrás de la sentencia, de la dura sentencia contra Antón de Luna, está Benedicto XIII, como les decía, pariente de Antón, porque un abuelo de Benedicto XIII y un bisabuelo de Antón de Luna eran hermanos. Pero se publica esta sentencia, y esto significa de condena contra Antón de Luna y sus seguidores, y esto significa en la práctica que pierde Antón de Luna el derecho a participar en las reuniones del Parlamento aragonés, queda fuera de la vía oficial, digamos. Pasamos así a un periodo de auténtica guerra civil dentro de Aragón. La violencia escala a ese nivel, que además vamos a ver que tiene diferentes injerencias foráneas. El propio Antón de Luna tenía cuñados en Cataluña, en las casas de Moncada y Cardona, que son dos familias fundamentales en el Principado. Y unos y otros van a ir recabando apoyos por aquí y por allá. Les abro un paréntesis aquí para explicar cómo funciona la lucha de bandos. Los bandos tienen el poder de movilizar una importante cantidad de personas. Es característico de estos clanes aristocráticos, está permitida por la ley, por los fueros, y la importancia que tienen es que polarizan al conjunto de la sociedad a todos los niveles, mueven enormes redes clientelares y de dependencia
que incluyen hasta clérigos, hasta mercaderes, dentro de un compromiso de fidelidad y protección que es fundamental en el sistema social de la Edad Media. Las autoridades de todo el occidente medieval procurarán tener a estos bandos controlados, pero no los eliminarán, puesto que forman parte de la manera en la que el poder, el conjunto del poder se estructura. Por eso van a ver cómo salen primos, cuñados, deudos, vengadores en toda mi intervención. Dicen las ordenanzas de la ciudad de Zaragoza aprobadas por Fernando I en 1414 que bregas, bollicios y bandosidades perturban fácilmente el tranquilo y buen estamiento de la cosa pública. Esto se tiene como fundamental. El recurso a las armas por parte de los candidatos fue defendido y atacado por unos y otros, como entenderán, justificándolo cada uno a su manera y su interés. El rey de Castilla argumenta de esta manera la actuación del infante, arguyendo un casus belli, ¿no? Este asesinato del arzobispo les obliga a entrar en Aragón en auxilio de los deudos del arzobispo. También los emisarios de Fernando de Antequera se quejan ante el Parlamento catalán de que hay algunos candidatos, claramente refiriéndose a Jaume d'Urgell, que sacan provecho de determinados cargos para favorecer su candidatura. En el otoño de 1410 tuvo lugar una persecución de Antón de Luna y sus leales paralela a una carrera para la consecución de plazas fuertes, ya fuera fruto de la negociación, más o menos coaccionada, o de la lucha armada. En ambos casos cuentan con el apoyo y participación de las mayores autoridades del reino, que son Juan Jiménez Cerdán, el Justicia, y Gil Ruiz de Diorí, gobernador de Aragón. En este desarrollo de acontecimientos, la entrada de tropas extranjeras, tanto castellanas como fundamentalmente gasconas, esto es de parte de la candidatura urgelista, marca el ritmo de las conversaciones. Y en este contexto, las tierras de Calatayud, una vez más, toman protagonismo. Illueca y su castillo son el escenario de una reunión decisiva en esta etapa del interregno. Esperarán ustedes a Benedicto XIII, pero no en este caso. A un mes, transcurrido un mes del asesinato del arzobispo de Zaragoza, el 7 de julio, Juan Martínez de Luna, señor del lugar, y Diego Gómez de Fuensalida, abad de Valladolid y principal embajador de Fernando de Antequera, acogen a un noble aragonés y sus parientes, a Lope de Gurrea. Se firman unos capítulos que debían mantenerse en secreto y así ha sido hasta hoy en día. Desconocemos los detalles, pero sí que sabemos que el infante ordena a los juramentados que recibirán una pensión vitalicia seguir incondicionalmente al gobernador de Aragón, a Pedro de Urrea, Juan de Luna, Juan Fernández de Heredia, que era el hijo del gobernador y sobrino del arzobispo, y a Juan de Bardají, hijo del conocido Berenguer de Bardají. Esto nos da una idea de la celeridad con la que se movieron los actores políticos tras saberse la noticia de la muerte del arzobispo de Zaragoza. Calatayud y sus aldeas son el lugar de entrada del contingente castellano, tal y como avisan Antón de Luna los Palafox. Y Fernando Antequera, ahí lo ven en la diapositiva, espera noticias desde Segovia, desde Ayllón, pero en línea recta con Aragón. A pesar de haber sido advertidos, el 19 de junio los parlamentarios catalanes se muestran incrédulos ante la entrada de tropas extranjeras en Aragón, pero los embajadores informan al mismo tiempo de la composición exacta de las huestes: 400 lanzas, 2.000 en Aragón, 2.000 más en Soria y otros grandes capitanes castellanos que esperan con la paga de 2 meses. La injerencia castellana no es únicamente un apoyo táctico con tropas, es movilizar a los personajes de primer orden de la casa, del círculo más cercano del regente de Castilla, de Fernando de Trastámara. La primera acción emprendida por estas fuerzas conjuntas fue atacar la señoría de Antón de Luna, aquí en las inmediaciones de Calatayud, puesto que sus señoríos estaban en Morés, en
Almonacid de la Sierra, como ven, y Llueca pasan por allí. Se encuentran, de hecho, en Morés. O sea, las deudos del arzobispo y los Urrea se encuentran en Morés con las tropas castellanas y después avanzan hacia Belchite buscando a Antón de Luna, que se va moviendo por sitios seguros de parientes y clientes. No crean que los opositores al conde a la facción urgelista no tienen fuerza por sí mismos, van a ganar importantes batallas y territorios, van a poner sitio a Albarracín, que era el lugar de comunicar por donde podían entrar las tropas castellanas hacia Valencia de manera más cómoda que desde el sur. Allí está uno de los personajes fuertes de la facción urgelista, que es el hermano del Castellán de Amposta. El Castellán de Amposta, que también está alineado con Antón de Luna y el conde de Urgell, es la máxima autoridad hospitalaria. Recuerden que ayer el doctor Sesman nos hablaba precisamente del maestre de Rodas, previamente, que había como apoyo fundamental de la orden hospitalaria, como apoyo fundamental de Benedicto XIII. No en este caso. Antón de Luna por aquel entonces ya había pasado a las montañas próximas a Huesca, más inaccesibles, especialmente desde el lado castellano, y además próximas a los dominios del conde de Urgell y desde donde podrían obtener ese apoyo de tropas extranjeras desde Gascuña, desde el otro lado de los Pirineos. La facción urgelista mantenía aquí el ímpetu con plazas importantes como la ciudad de Huesca. De manera que la mayor parte del norte de Aragón quedaba y quedó hasta 1414, más allá del interregno, bajo la influencia de Antón de Luna y la facción urgelista. La presencia de tropas en Huesca extranjera resulta molesta para los jurados, como ven en la diapositiva. Hay nobles de Aragón que vienen con caballos aragoneses, con castellanos, vienen a mano armada, a la fuerza, poderosamente, de manera amenazante. Insisten que son gentes extrañas, gentes extranjeras, y hacen daño a la cosa pública. Esto lo denuncian en los parlamentos a finales de 1411. Claro, como les digo, la Huesca era una plaza fuerte urgelista, es decir, esto es una visión interesada. Pero sí, claro, las fuentes que tenemos siempre van a tener una visión subjetiva. Y esto es importante ver para que ustedes vean el trabajo de las historiadores, ¿no? Cómo vamos navegando un poco entre estas fuentes y discerniendo. Hay que conocer el contexto para saber, ¿no? Berenguer de Bardají, que es el párrafo de abajo, unos días después, en el mismo parlamento aragonés, lo dibuja de una manera muy diferente. Dice que no se comportan como extranjeros, con todas las connotaciones que aquello pueda tener, la palabra extranjero, pero más en cara muy millor que si fuesen del regno, ¿no? Dice que se portan estupendamente como buenos amigos. Otro ejemplo de estas diferentes versiones, en Valencia tenemos la entrada de tropas, finalmente, de tropas castellanas para auxiliar a Morella, que se había levantado en rebeldía frente al gobernador. O sea, aquí el gobernador de Valencia, del Reino de Valencia, los Vilaragut estaban con Jaume d'Urgell. Es decir, las instituciones en Valencia estaban con el conde de Urgell. Son los Centelles y su facción quienes se levantan contra la autoridad, contra la institución del Reino de Valencia y reciben el apoyo, los rebeldes reciben el apoyo castellano. Y ya ven que aquí se pinta como una situación de nuevo amistosa, hay una buena paz y concordia, quieren conservar sus libertades, se están cometiendo grandes injusticias contra el común, y por ello han acudido a parientes, dicen, en Aragón, y ya de paso han venido los castellanos. Dicen que la toma de las aldeas, porque ya ven que hablamos siempre de Calatayud y su comunidad de aldeas. Morella también tiene sus aldeas, no constituidas en comunidad, pero sí tiene sus aldeas, que están alineadas de manera diferente contra la villa. Esto es muy común. Las aldeas muchas veces se alinean contra la villa. Entonces la villa es rebelde, pero las aldeas no.
Luego, las tropas conjuntas aragonesas y castellanas lo que hacen es tomar las aldeas de Morella. Y dice que esto se hace sin ningún escándalo, sin que persona reciba daño alguno, ni muera. Y que dice que, claro, que hay gente que le gusta mucho hablar, dice, le gusta mucho hablar de cavilar. Dice, entonces lo que hay que ver es que lo contrario es la verdad. Y han dicho que esto lo hacemos por el infante de Castilla y que ya habríamos jurado a aquel como rey. O sea, esto ya habían dado como rey. Dice que eso son las malas lenguas. Sin embargo, esta visión contrasta con la de los parlamentarios catalanes que deciden enviar a un comisario preocupados, dicen, por la gente de armas en Castilla, que les avisan los de las aldeas que forman tropas conjuntas en Aragón. O sea, como vemos, cómo se van tomando posiciones diferentes en un mismo acontecimiento, tiene una versión muy distinta. Quiero ver las consecuencias, como les decía, las consecuencias sociales que esto tiene. O sea, yo les estoy hablando de castillos que se toman, grandes personajes que mueren en grandes batallas, pero en realidad, claro, lo que hay es destrucción, como dicen, de la cosa pública, sí. Tenemos aquí en la vecina comunidad de aldeas de Daroca, en el Archivo Histórico Nacional, se conservan estos albaranes, estos recibos del pago, en este caso del cobro de la comunidad de Cosuenda, del concejo, de una serie de cantidades monetarias en concepto de indemnización por los daños sufridos en la guerra. Y como ven subrayado, lo llaman el tiempo de la guerra de don Antón de Luna y de los otros nobles agentes del reino. Ya ven que llamar este conflicto de situación de guerra interna en Aragón es como lo definimos los historiadores, pero es que además también en determinadas fuentes aparece así. Y ya ven en el otro albarán grandes daños, menoscabos, aficiones que las gentes de este lugar tuvieron en tiempo de esta guerra. El Antón de Luna como señor de Almonacid, vecino a Cosuenda. Claro, al pasar a tomar los castillos y las posesiones de Antón de Luna, pues aquello de que nadie ha sufrido daños, nadie ha muerto, no ha pasado nada, todo ha sido pacífico, esa versión, como ven, no se sostiene. Hay una criminalización, por tanto, y un descrédito de la candidatura del conde de Urgel, y esto, además, Fernando de Antequera cuenta con una embajada permanente en Alcañiz por este suceso, ¿no? Por este casus belli, que él dice que le obliga a actuar en la política aragonesa. Entonces, es la única persona, la única candidatura que cuenta con una embajada permanente en las reuniones de los parlamentos aragoneses, en Alcañiz, donde vamos a ver que se toman las decisiones fundamentales. Y los embajadores son precisamente dos personas, dos hombres de confianza de Benedicto XIII, el obispo de Palencia, y Diego López de Estúñiga. Benedicto XIII promulga el 23 de enero de 1412 una bula en la que se establece que el examen de los derechos al trono de los distintos pretendientes corresponderá a unos compromisarios de los distintos estados. De nuevo volvemos a esa vía justitiae de Pedro Martínez de Luna para la resolución de conflictos. Así pues, de esta manera le siguen los parlamentos de Cataluña y Aragón, y el 15 de febrero, de manera conjunta, firman la conocida como Concordia de Alcañiz. Valencia estaba reunida en dos parlamentos, uno con los Centelles y otro con los Pilaragut, se mantenían de manera separada. Se firma la conocida como Concordia de Alcañiz en febrero de 1412 y allí se recoge la manera en la que ya conocen que, no voy a entrar aquí, cómo se resuelve por 9 compromisarios, se resuelve la cuestión sucesoria. Aragón va a ser, una vez más, quien tome el protagonismo en esta fase final del interregno, no así al principio como veían, que es el Parlamento, el catalán, el que lleva la iniciativa y el aragonés el que va dando tumbos. Y con este reino dividido en facciones, la convocatoria de Alcañiz viene de la más fuerte, de la encabezada por el gobernador de Aragón y por el Justicia. En este nuevo parlamento, de nuevo, quedan excluidos de manera expresa aquellos que se habían posicionado del lado de Jaume de Urgell.
inicia sus actividades en septiembre de 1411 y prácticamente su primera decisión es enviar el 4 de septiembre dos embajadores a Benedicto XIII para informarle del estado del reino. Durante todo este tiempo, los urjalistas no renuncian a una vía parlamentaria a la manera de lo que estaba sucediendo en Valencia con estos dos parlamentos y convocan los 3 diputados expulsados, Antón de Luna, Artal de Aragón, que es su cuñado, y Pedro Ruiz de Moros, convocan una reunión en Mequinenza, que es señorío del cuñado Antón de Luna, de Guillén Ramón de Moncada. Intentan por la vía política conseguir apoyos en catalanes y valencianos. Estos no se significan hasta más adelante, no crean que le dan el no por respuesta. Hay un momento fundamental que es el de 29 de diciembre, de 1411, cuando el monarca francés, en apoyo a Louis d'Anjou, ofrece en Tortosa ayudar a expulsar a los castellanos. Claro, que esto, les decía, tenía su importancia, de la corona aragonesa. En este nuevo escenario, Benedicto XIII se encuentra en Peñíscola, envía a un representante al Parlamento aragonés, este es Francés de Aranda, y este aragonés llega al Cañiz al mismo tiempo que la embajada francesa se está dirigiendo al Parlamento aragonés, y allí se les da el no por respuesta. No necesitamos la ayuda del rey de Francia para deshacernos de... para pacificar, darle seguridad al reino, ¿no? Ya estamos bien. Y recordemos que el movimiento anti-urgelista había sido en primer lugar a favor de Louis d'Anjou, pero hasta la llegada, cuando se produce la llegada de Fernando de Trastámara, ya giran hacia la opción castellana. Como era de esperar, Jaume d'Urgell, que ha estado apartado de las decisiones, no acepta la concordia de Alcañiz, se dirige directamente a la ciudad de Valencia con sus tropas y allí recibe un importante revés a la victoria de la facción de Antequera en Morvedra, donde derrotan al gobernador general en febrero de 1412. Hay una serie de victorias urgelistas por parte de Antón de Luna, pero a pesar de ello se cierra el Parlamento de Mequinenza, porque en este momento, el 13 de abril, hasta el 13 de abril de 1412, en ese momento reciben el no por respuesta del Parlamento catalán. No se les reconoce como interlocutores válidos. Hasta ese momento le habían dado, diríamos coloquialmente, largas, pero ya una vez firmada la Concordia de Alcañiz, el Parlamento catalán de Tortosa decide que el único interlocutor válido es Alcañiz. Clausuran, como digo, Mequinenza, digamos, parlamento alternativo, pero solo a la vista de los resultados posteriores. Y finalmente, Jaume d'Aragó acepta las reglas del nuevo tablero, presenta su candidatura a los compromisarios el 16 de mayo. Tengo que decirles que no fue el único en resistirse el conde de Urgel, sino que el rey de Francia, la reina de Nápoles, también denuncian una supuesta parcialidad de los compromisarios. El Parlamento aragonés toma la iniciativa de esta fase del interregno, escogiendo con soltura a sus representantes, y como en Cataluña se mantenía ambigua por esta división todavía en el seno de sus dirigentes de la alta nobleza, todavía posicionados, el conde de Urgel todavía tenía fuertes apoyos. Cuando expira el plazo que se han dado ellos mismos, son los aragoneses quienes nombran la lista completa. El gobernador de Aragón, el Justicia de Aragón, el 14 de marzo, proporcionan la lista y los parlamentos únicamente se van a... su único papel va a ser ratificar la decisión. Entre estos 9 compromisarios es más que evidente la mano de Benedicto XIII. Solo citando los socios directos tenemos a Francés de Aranda, que se forma con Bonifacio Ferrer, fue consejero real y enviado directo, como les acabo de mencionar, del Papa Luna, para quien además había trabajado como nuncio. Vicente Ferrer ha salido mencionado en la presentación del doctor Castaño, un estrecho colaborador y una mano ejecutora casi de la política de Pedro Martínez de Luna. Y Domingo Ram, por último, obispo de Huesca, había sido subcubiculario
y otro de los compromisarios es Berenguer de Bardají, que es precisamente su cuñado, el cuñado del obispo de Huesca. Aquí tienen algunas de las firmas recogidas de estos personajes del interregno. Omitida la transmisión de la sucesión regia por vía femenina, el grado de consanguinidad de Fernando de Trastámara se decide que es el mayor de todos los candidatos respecto al difunto Martín I, y de esta manera el conocido como compromiso de Caspe se erige como un ejemplo, ya desde la misma redacción del compromiso, como un ejemplo de concordia general y de dictamen justo. Ya ven, 9 personas en concordia, aquí se me ha ido subrayado, personas en concordia por mera justicia han declarado y publicado a seguir nuestro verdadero rey. Ya ven que insisten mucho, y estas son unas pequeñas líneas, ¿eh? Esta no es la declaración, sino que esta es la manera en la que Calatayud recibe la noticia de la proclamación de Fernando de Antequera como rey de Aragón. Es que sepan que en los parlamentos, en las actas de los parlamentos aragoneses, esta es la única versión que se copia íntegra. Calatayud es, como hemos dicho, la segunda ciudad de Aragón en importancia y es la única que se copia entera. Al resto se dice, y se mandó la misma y al conjunto de lugares. Digo, para hacer un poco... para ganarme al público, digo esto. Para finalizar, se escenifica este acuerdo a las puertas de la iglesia de Santa María de Caspe el 28 de junio. El Parlamento aragonés se disuelve en julio con el mandato de enviada a justicia de Berenguer de Bardají junto al rey para pedirle que acuda cuanto antes a Zaragoza a jurar los fueros del reino. Piensen que los parlamentos en Zaragoza son del territorio del reino de Aragón, mientras que Caspe son los 9 compromisarios los que están reunidos para dirimir el asunto sucesorio. Luego se clausuran estos parlamentos, porque además ya hay rey, ya se sabe quién es el rey, y a primeros de agosto Fernando I se reúne por primera vez con los representantes aragoneses en Cortes, duran unos pocos meses, en octubre de 1412, antes de marchar a Cataluña a hacer lo propio con el territorio catalán. Finaliza siempre el interregno, pero la conflictividad no se disipa fácilmente bajo el mandato de Fernando I. Ya hemos visto que eran tiempos convulsos, y tampoco se cierra esta fractura política, una situación que además se vio agravada por la rebelión del conde de Urgel en la primavera de 1413 y que tuvo como resultado en octubre del mismo año su captura y posterior encarcelamiento de por vida, pero que no evita que Antón de Luna continuara su papel protagonista en el Reino de Aragón hasta inicios de 1414. Pero a pesar de que es una jugosa historia, con escándalos, traiciones, secuestros y demás, esta es otra de las muchas historias de este periodo de intensa reordenación del equilibrio de las fuerzas políticas. No se la puedo contar hoy, pero como les digo, hay un cambio, recuerden que les hablaba de los Urreas y los Luna, cómo habían estado en facciones diferentes y que los Luna habían salido victoriosos a mediados del siglo XIV y como ahora son los Urrea los que saldrán victoriosos y recibirán en las tierras de Calatayud precisamente señoríos y también beneficios, también los linajes alineados con los Urrea en los Sayas, en Calatayud, recibirán diferentes beneficios. Ven cómo ha cambiado, cómo los poderes se han reordenado, cómo la vida política y el poder se entiende de una manera diferente, y todo ello viene también favorecido por una transformación a todos los niveles, también lo han visto en el panorama intelectual, favorecida, como les digo, por una transformación llevada a cabo también en el plano económico. Y con esto no me queda sino darles las gracias por su atención. Muchas gracias, Sandra. Hemos hecho un recorrido muy intenso y completo por el interregno y esa guerra civil declarada o
¿O no? A continuación, estamos sobre tiempo, vamos a dar la palabra a los asistentes por si hay alguna pregunta, que imagino que sí, y una vez cerrado el debate o resueltas las preguntas, dedicaré 5 o 10 minutos a dar por concluido el encuentro. Creo que usted quería tomar la palabra. Muchas gracias. A mí me hubiera gustado que cuando ha terminado don Javier Castaño hubiéramos podido hacer algunos intercambios de opiniones, porque lo que no podemos discutir es con lo que nos ha dicho la profesora, entre otras cosas porque la historia está así y es muy difícil interpretar unos hechos o unos acontecimientos o unas fechas o unos personajes. No obstante, respecto de la intervención de Javier Castaño, que me da la sensación de que está bien documentado, precisamente por esa documentación y por ese estudio que tengo que realizar durante una década, se ha inclinado de una manera distinta hacia la cuestión de los judíos. El título de su intervención, las reacciones judías ante el cisma y la crisis pontificia. De la crisis pontificia no hemos sabido nada. Me parece muy bien que el profesor haya pretendido hacer lo que creía conveniente, porque estamos en una universidad y estamos aquí los que escuchamos para aprender y los que están ahí para enseñar. Lo de lo más que me claro es que el mundo sobre cuestiones históricas, las cuestiones que están apareciendo, a los judíos les afectó precisamente en el tiempo del cisma que estaban viviendo. Esperemos que Ya le aseguro que no vamos a discutir el conciliarismo, ni vamos a reabrir la disputa de Tortosa en este momento, así que le ruego que haga una pregunta, si puede ser más concreta y más breve. Yo creo que le doy la palabra ya al profesor para que responda. muchas cosas que hablar, pero prefiero que sea el profesor que evidentemente, no sé si se me oye. Ahora sí, vamos a ver. No, le agradezco mucho sus observaciones porque realmente de las críticas es de lo que se aprende muchas veces, ¿no? Bueno, en mi defensa ya dije en un principio que el título era el que yo había propuesto hace ya meses, pues hace bastantes meses. Luego la realidad de lo que me encuentro es otra cosa. Por eso quizás el contenido le puede decepcionar y en eso yo le entiendo y estoy de acuerdo completamente con usted.
Pero aquí quiero ir sobre todo a los tres asuntos que ha señalado, ¿no? Los problemas que el cisma presenta ante los judíos, ¿no? Y esto está relacionado con ese silencio de los judíos con respecto a toda esta situación. Es decir, si los judíos permanecen como una minoría en la Europa cristiana medieval, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho algún historiador y ha habido una polémica al respecto, un historiador norteamericano judío, fue gracias precisamente a la Iglesia. Es decir, la Iglesia, y eso es algo que hoy comúnmente aceptado, es decir, los judíos son parte del relato, de la narración de la salvación, según la Iglesia, y por lo tanto, siguiendo la teoría agustiniana, los judíos deben ser preservados, porque son el testimonio de la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice la Iglesia. Eso es lo que dice San Agustín. En este sentido, la Iglesia protege a los judíos. Los protege en una situación, evidentemente no de igualdad, pero hay una protección de la Iglesia, ¿no? Una protección que no es gratuita. Y esa protección corre a cargo precisamente de los papas. Desde finales del siglo XII, a raíz de las primeras persecuciones contra judíos en Europa Central, en Renania, después de la Primera Cruzada, después de la Segunda Cruzada, me parece que es el Papa Alejandro II el que emite una bula por primera vez, que se va a repetir por papas sucesivos, es la bula Sicut Judaeis, que viene a decir más o menos que así como los judíos se siguen en su error de no quieren aceptar la verdad, pero como son testimonio de la narrativa de la salvación, hay que protegerlos. Son bulas que los papas sucesivamente van emitiendo, evidentemente no de manera gratuita, se pagaban al contado, ¿no? Como muchos documentos, es decir, los judíos establecen una especie de lobby, van a Roma o a Aviñón y ante una situación de peligro quiero un certificado, quiero un privilegio para llevármelo a mi reino, a Aragón, a Castilla, presentárselo al rey, presentárselo a las autoridades de Calatayud, y esto me va a proteger de persecuciones, ¿no? Bueno, entonces esto va a raíz ¿qué problemas plantea el cisma a los judíos, ¿no? La existencia de 2 papas, de 3 papas. Bueno, ¿a quién pedimos ayuda ahora? Es decir, esa obediencia a la que se van sometiendo los reinos europeos también concierne a los judíos. Es que si el papa, tenemos un privilegio de tal papa, pero ese papa ahora no es el reconocido por nuestros gobernantes, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Entonces esto realmente produce un tremendo desbarajuste y de ahí precisamente se deriva el silencio relativo de los judíos con respecto a la situación del papado, del cisma, de la crisis pontificia, ¿no? En relación a ello, que haya silencio no quiere decir que los judíos no tengan opinión, ¿no? Hay autores desde comienzos del siglo XIV, Nathan y Bentibon, provenzal a fines del siglo XII, 2 años después del comienzo del cisma, en 1307, que dice, bueno, es que esta crisis nos concierne, porque esta crisis de la Iglesia tiene como consecuencia que nuestro exilio va a continuar todavía muchos años más. A fines del siglo XIV, antes mencioné el caso de Profiat Durán, un judío de Perpiñán que es convertido a la fuerza. Bueno, Profiat Durán, mencioné una de sus obras donde él discute la primacía pontificia de manera teórica. Bueno, en otra obra, en una epístola que él dirige a otro judío que se ha convertido voluntariamente, él le dice, y no deja de haber cierto sarcasmo, y ese sarcasmo deja traslucir pues todo un aparato conceptual, un aparato ideológico detrás. Bueno, ¿y a dónde vas a ir? ¿A Aviñón o a Roma? Es decir, ¿con cuáles vas tú ahora? Tú que te has hecho cristiano, ¿no? Uno de los episodios que más resonancia va a tener entre los judíos de todo el problema del cisma es un episodio que tiene lugar en Praga, en Chequia, que es la rebelión de Jan Hus. Curiosamente, mucho más que el cisma, los cronistas hebreos van a dar noticia puntual de lo que está pasando en Chequia. Uno de ellos, que es un rabino de Praga, Avigdor Kara, un rabino a comienzos del siglo XV, escribe que en realidad
él ha estado adoctrinando al rey que hay en esos momentos, en Praga, y en realidad el rey es un criptojudío. Y también es lo que se dice, se comenta por ahí, y muchos judíos recogen estas noticias, se comenta por ahí que Jan Hus en realidad es un criptojudío cuya intención es destruir a la iglesia y hacer que el judaísmo sea la religión universal, ¿no? Esta misma actitud se repite a comienzos del siglo XVI en relación con Martín Lutero. Muchos autores judíos a comienzos del siglo XVI ya abiertamente dicen, sobre todo al principio, cuando Lutero todavía no se ha revelado como un personaje profundamente antijudío, muchos autores judíos dicen, en realidad se corre por ahí la voz de que Lutero es un criptojudío cuya intención es destruir a la iglesia y promulgar el judaísmo como religión universal, ¿no? Otro ejemplo que le puedo dar es en Perpiñán, en 1387, tenemos noticia a través de documentación latina de que un autor de nombre Adam, un cristiano catalán en ese momento, ha recurrido, es un intelectual que está escribiendo un tratado contra las posiciones conciliaristas, y de Guillermo de Ockham y de otros autores de la misma época. Y entonces la noticia, y esto es lo importante, es que este Adam está aconsejándose de rabinos que conocen muy bien la Biblia y que conocen muy bien el texto bíblico. Y evidentemente, es decir, no tenemos o tenemos apenas noticias abiertamente que nos hablan de la posición de los judíos, pero sí hay referencias que nos permiten pensar que evidentemente los judíos tienen una posición aquí y que esto les va a afectar profundamente. Es decir, cualquier problema en la iglesia les va a afectar, porque la iglesia no deja de ser el escudo protector. La alta iglesia, no me estoy refiriendo al bajo clero. Con respecto a Benedicto XIII, lamento que piense que yo considere a Benedicto XIII antisemita. Es decir, en ningún momento yo he dicho eso. Ni siquiera considero a Vicente Ferrer antisemita. Es que no lo son. Es decir, y de hecho, Benedicto XIII protege a Jerónimo de Santa Fe. El antisemitismo es otra cosa. Es decir, el antisemitismo hubiera hecho que, una vez convertidos, Joshua Lorquí como Jerónimo de Santa Fe y este otro, Shlomo Alevi como Pablo de Santa María, que él los impulsa a la élite eclesiástica, pues el antisemitismo hubiera consistido en que él los hubiera seguido considerando judíos. Pero no es eso lo que Benedicto XIII, como muchos eclesiásticos de la época, o como casi toda la iglesia, considera, bueno, el judaísmo es decir, se ha producido el supersesionismo, es un término que indica que el nuevo Israel no son los judíos han dejado paso ahora a la iglesia, que es el nuevo Israel. Es decir, la iglesia es el pueblo elegido de Dios, que sustituye a los judíos. Esto es el supersesionismo. Entonces, esto es algo que está en el pensamiento de la Iglesia prácticamente hasta los años 60 del siglo XX, hasta que el Concilio Vaticano II se pronuncia al respecto y tiene una actitud mucho más favorable hacia los judíos. Pero eso es una actitud, ya digo, desde San Agustín hasta el Concilio Vaticano II. Otra cosa es que Benedicto XIII quiera apretarles las tuercas a los judíos por una conveniencia política en su momento, y ya he dicho, no es idea mía, es idea de varios historiadores extranjeros que señalaron que el adoctrinamiento de Tortosa, porque es un adoctrinamiento que fuerza a los judíos a convertirse, hombre, no les pone la espada encima, pero hay muchas maneras de forzar a la gente. Ese adoctrinamiento tiene una intencionalidad política que no tiene nada que ver con la religión. Por lo menos eso no es. Bueno, ya digo, evidentemente no era un filo judío, también se lo puedo asegurar. Ahora, nunca he dicho ni he pretendido hacer de él un antisemita, pero Vicente Ferrer
santo para la Iglesia, tampoco era un antisemita por el hecho de que él quisiera convertir a los judíos. Simplemente él consideraba que había llegado el momento en que los judíos se convirtieran, que el mensaje de San Agustín, que hablaba de la permanencia de un resto de Israel, que ya no tenía sentido, que el Apocalipsis está cercano, él es el apóstol del Apocalipsis y que bueno, que hay que dar pasos adelante para acelerar ese Apocalipsis que va a traer la edad mesiánica, ¿no? Con respecto al Evangelio de San Mateo, evidentemente no voy a entrar aquí en una crítica ni en una discusión, primero porque no soy experto y lo lamento, porque evidentemente son textos que de una riqueza doctrinal tremenda, lo que, hombre, yo con gusto le facilitaría una traducción, porque son 2 páginas del texto de Profia Durán, para que vea cuáles son sus argumentos. Ahora, él lo que sí hace es de la misma manera que tenemos en Italia a Lorenzo Valla, que se mencionó antes, que es un autor que hace una crítica textual sobre cuestiones como es pues la donación de Constantino, y él lo somete a crítica textual prefilológica, antes de la existencia de la filología. De la misma manera, Profia Durán, que conoce muy bien los evangelios, pues intenta someterlo a una crítica. De hecho, mencionaba a otro autor, del cual, o a otros 2 autores, que me gustaría señalar un detalle, y con esto acabo. Uno de ellos que mencioné era Saint-Ovyven Chaprut, que compite en la disputa de Pamplona con Pedro de Luna en 1379. Él tiene una obra muy compleja que ha sido consistente en 15 libros, cuyo título es Eben Bohan. Este judío de Tarazona escribe esta obra a fines del siglo XV y en ella incluye su versión de la disputa de Tortosa. Bien, uno de estos libros contiene una traducción al hebreo y es la primera traducción del hebreo que se conoce del Evangelio de San Mateo, porque el Evangelio de San Mateo va a ser uno de los textos que los polemistas judíos van a utilizar precisamente en su contraataque contra la Iglesia. Es decir, se pasa de una actitud de que los judíos están sometidos al ataque ideológico, al ataque doctrinal por parte de la Iglesia, a una posición en que los judíos van a intentar un contraataque con las mismas armas. Es decir, vamos a ir a los textos cristianos y vamos a someterlos a un análisis. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Pero ya digo, no pretendo entrar ahí en valorar la validez del análisis que hace Profia Durán, porque esto daría para una tesis doctoral y yo no estoy capacitado ahora mismo para ello, ¿no? Y hay otro autor que yo mencioné y lo digo porque no lo señalé en su momento. Evidentemente yo tengo una perspectiva y una actitud de simpatía hacia una de las partes. Esto no quita para que yo intente observar una mínima y una máxima objetividad de las fuentes que yo estoy utilizando y de los hechos que están sucediéndose. Es decir, evidentemente mi simpatía es hacia las víctimas de un suceso determinado, ¿no? Y aquí señalé, al menos por escrito, y lo dije en su momento, me parece que se lo dije, el adoctrinamiento, la Tortosa supone un verdadero trauma para los judíos, porque es una derrota en toda regla del judaísmo como religión, porque realmente no tienen medios ni intelectuales, es decir, los grandes rabinos están ausentes de Tortosa, y se enfrentan con unas armas que los cristianos le superan, dialécticas, ¿no? Las conversiones son tan masivas que supone un trauma, ¿no? Y mencionaba un caso que es el de Abraham Rimok. Abraham Rimok es un judío de origen catalán, su familia es de Barcelona, pero él nace en Barbastro y él va a vivir buena parte de su vida en Barbastro hasta 1414. Él es llamado a Barbastro como uno de los delegados, a Tortosa como uno de los delegados de su propia aljama, de la aljama de su ciudad. No vuelve a Barbastro porque la comunidad se ha convertido en su totalidad. Él tiene que buscarse otro sitio, se va a otro lugar, no sabemos a dónde se va. Después de Barbastro, después de Tortosa, él escribe un comentario al libro de Salmos, totalmente en hebreo, que se ha editado hace poco. Cuando uno lee ese comentario al libro de Salmos, los comentarios que él va haciendo, que evidentemente
en ellos hay un reflejo de la situación actual y de lo que él ha visto en Tortosa, el tema dominante es el trauma, el trauma que ha supuesto para él como judío que mis parientes se han convertido, mi comunidad ha desaparecido, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Hombre, después de leer estos textos, entienda que como historiador también soy humano y pueda sentir simpatía por una de las partes, lo que no me quita, o lo que no quita para que yo considere que Benedicto XIII, desde luego, antisemita no era, ya se lo digo. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenía que decirle, ¿no? Bien. Muchas gracias por la respuesta que evidentemente creo que, bueno, pues sugiere muchos problemas o suscita, yo creo que el interés de todos los asistentes incluso daría pie, no sé si para otra tesis, para una tesis doctoral, pero para otras jornadas, desde luego sí. Creo que es el momento de pasar a las conclusiones y creo que está bien también que queden cosas en el tintero y seguramente curiosidades o aspectos de interés entre los asistentes. Pero bueno, ya digo que bueno, pues no está mal que queden cosas por resolver o cosas que plantear para futuros encuentros. Muy brevemente voy a dedicar, como decía, 6 o 7 minutos a concluir estas jornadas. Y me gustaría comenzar hacerlo agradeciendo al Centro de Estudios Bilbilitanos, en la persona de su director, Jesús Gil Alejandre, y al Centro de la UNED de Calatayud, en la del suyo, Joaquín Simón Lázaro, y también al resto del personal que nos atiende siempre de manera atenta y tan eficaz, y particularmente a José Pedro, con el que he hablado, diría que decenas de veces en los últimos días. En su momento planteamos al Centro de Estudios Bilbilitanos y a la UNED un ciclo breve como este, en el que, bueno, pues presentar algunas ponencias, no solo sobre la persona de Benedicto XIII o Pedro Martínez de Luna, sino también sobre su contexto histórico y en particular sobre el escenario regional de Calatayud y su comunidad. Es evidente que al cumplirse el 600 aniversario de la muerte de Pedro de Luna, al menos de la fecha más comúnmente aceptada, las jornadas tienen un cierto sentido conmemorativo, pero pensamos que este sentido puede servir para analizar, para revisar lo que sabemos y para presentarlo con cierto aire renovado. Aprovechar la coyuntura conmemorativa para ir un poco más allá o intentarlo y tratar de divulgar conocimiento, simplemente nuevas formas de mirar al pasado y quizás entender el presente, ese y no otro era nuestro objetivo. Con este propósito preparamos un programa que pienso ha reunido de manera equilibrada la perspectiva biográfica y también la visión general sobre la situación del papado en el sistema de estados que conformaban la cristiandad entre los siglos XIV y XV. José Ángel Sesma ha presentado una semblanza muy completa sobre la vida de Benedicto XIII, desde sus orígenes familiares y territoriales hasta su influencia en las relaciones entre monarquías, particularmente en la Corona de Aragón y en Castilla, pero también su implicación con la obediencia aviñonesa en el cisma y su justificación para perseverar en ella a partir de 1394, ya como papa de la Iglesia, o al menos como uno de ellos. Ana Echevarría enfatizó ayer algunas de las facetas de Pedro de Luna para ilustrar las fuentes de su autoridad y permitirnos comprender así su gran influencia dentro y fuera de la Iglesia. Entre todos ellos destacaré únicamente el fomento de los estudios universitarios en sedes diferentes de la todopoderosa París. Salamanca, Valladolid, Turín, St. Andrews e incluso Calatayud son algunas de las ciudades donde promovió el desarrollo de la vida académica. Pues no hay que olvidar que, entre otras muchas cosas, Pedro de Luna fue un hombre de letras. Esther Tello nos situó también ayer en la tercera de las ponencias en el escenario local y regional y tocó un tema a menudo ignorado, pero esencial para entender el funcionamiento de cualquier institución, entre ellas, claro, la Iglesia y el papado. Me refiero a la financiación, a las fuentes de ingresos de quienes ostentan el poder y las disputas que en ocasiones se derivan del deseo de controlarlas. Me quedo con dos ideas. De un lado, los monarcas aragoneses que obtuvieron rentas eclesiásticas periódicamente del papado con la mediación de Pedro de Luna, aunque no solo con él, y también con el hecho de que Benedicto XIII obtuvo el apoyo de la Corona de Aragón casi hasta el final, lo que le permitió, entre otras cosas, mantener el control de no pocos cargos relevantes, entre ellos algunos obispados,
cuyas sedes mantuvo vacantes intencionadamente con el fin de apropiarse de sus rentas, rentas que no habría recibido si hubiera optado por nombrar a un titular. Con Javier Castaño ya esta tarde hemos podido acceder a una vertiente poco divulgada de la actividad intelectual de Pedro de Luna, su pensamiento y su dedicación a las disputas sobre la verdadera fe, sobre la doctrina religiosa libradas entre intelectuales cristianos y judíos o entre judíos entre ellos. Primero en Navarra en los años 70 del siglo XIV y después en Aviñón. Pedro de Luna disputó con algunos de los pensadores judíos más autorizados, entre ellos el varias veces citado Profait Durán, el afamado doctor de Perpiñán. El trauma, como lo ha calificado el profesor Castaño, del adoctrinamiento de Tortosa, es el acontecimiento de esta naturaleza más importante en el que tomó parte nuestro protagonista. En este contexto, el Papa Luna promovió la disputa teológica entre judíos con objeto de menoscabar su doctrina y poner en entredicho su fe, pues su criterio era que el Mesías, según los textos judíos, ya había venido y no era otro que Jesús, el de los evangelios cristianos. Más allá de las aulas palatinas, de las tribunas, de la arena de discusión, esta controversia tuvo consecuencias concretas sobre la comunidad judía, pues vino a incentivar esa violencia sistémica a la que debían hacer frente de manera cotidiana. En la última de las intervenciones de las jornadas, a cargo de Sandra de la Torre, hemos desplazado la atención hacia un aspecto crucial de la historia de la Corona de Aragón desde el punto de vista de la alta política, por decirlo de alguna manera. El problema suscitado a raíz de la muerte sin heredero de Martín I y la polarización de los grupos de poder entre los posibles candidatos a sucederlos. Benedicto XIII en este contexto desplegó toda su autoridad e influencia para decantar la controversia en pro de uno de los más poderosos herederos, o presuntos herederos de Martín, Fernando de Trastámara, con cuya familia había entablado una estrecha relación desde que ayudara a huir a Enrique, luego Enrique II, de Castilla, después de su derrota en la batalla de Nájera. Aquí la doctrina, el derecho, se impuso. Benedicto XIII supo usar su formación para hacerlo, para priorizar la llamada vía de la justicia, pero no hay que olvidar que al mismo tiempo la coerción jugó un importante papel. En este episodio crucial de la historia de la Corona de Aragón y de la biografía del Papa Luna, el derecho se reveló una vez más como la máscara de la fuerza, en la acertada expresión del historiador francés Jean-Pierre Pauly. Para terminar, me gustaría recordar una sentencia que es casi un proverbio de José Ortega y Gasset y que sin duda conocerán, que decía que siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. Y es que si la historia es conocimiento crítico, la divulgación debe transmitir también elementos para confrontar discursos y debatir ideas, y hemos tenido un buen ejemplo en el debate. ¿Por qué nos interesa la figura del Papa Luna? ¿Por qué nos interesa la figura de Pedro Martínez de Luna? ¿Nos interesa por ser un aragonés ilustre, un aragonés sabio en la Europa medieval, por ser sabio o por ser aragonés? ¿Estaríamos celebrando hoy estas jornadas si Pedro de Luna hubiera nacido en Peñíscola o en Reus, una ciudad de la que fue señor durante prácticamente toda su vida eclesiástica? Por otro lado, todas las conmemoraciones del Papa Luna destacan, no solo la de este año, sino también las anteriores en el pasado, destacan su perseverancia en la defensa de su legitimidad como sumo pontífice, a pesar de todo y hasta el final. A veces de manera distendida, y lo hemos escuchado aquí, se habla de tozudez, del hecho de mantenerse en sus 13, y otras más seriamente de sentido del deber, de coherencia. Pero la admiración es evidente en ambos casos y ello me lleva a pensar si tal valoración podría hacerse extensiva a otros contextos históricos o a otras coyunturas. Es decir, ¿se imaginan que los agentes o los responsables del poder se enrocaran indefinidamente y se mostraran incapaces de llegar a un consenso operativo para la gobernanza de aquellas comunidades a las que dicen representar? ¿Compartiríamos la valoración o la adulación demostrada hacia el Papa Luna en tales casos? En fin, la célebre lápida colocada por la Universidad de Zaragoza en el Castillo de Peñíscola en 1928, en honor de Benedicto XIII, dice literalmente, en alusión al susodicho, que el juicio final descubrirá misterios de la historia, en alusión a su vida y a su semblanza biográfica,
Yo sinceramente confío que no tengamos que esperar tanto para seguir debatiendo sobre estas cuestiones e incluso me atrevería a pedir que podamos seguir haciéndolo más allá de centenarios y de conmemoraciones. Muchas gracias por su atención.